Bueno, entonces ya sabemos cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas de receptores H2. ¿Quién me recuerda el mecanismo de acción? Doctor, ellos, cuando nosotros bloqueamos los canales de H2, ellos inhiben la vía del AMP cíclico, cíclico dependiente e inhiben así la bomba de potasio. De sodio, potasio, ATPasa, listo. ¿La inhiben completamente, doctora? No totalmente, porque hay otras vías que también la promueven. Perfecto. Entonces estamos viendo que hay un bloqueo parcial de la producción de ácido, ¿cierto? Y ya dijimos que estos medicamentos no iban a ser de elección, no son los principales, pero juegan un papel muy importante en el manejo de la enfermedad acidopéctica. Bueno, entonces, efectivamente, le inhiben la liberación de la histamina por receptores H2, disminuye la secreción de ácido mediado por la gastrina y los receptores muscarínicos. Ya vimos que se puede dar a través del receptor CCK2 por estímulo de la gastrina sobre la célula parietal, o se puede presentar otro tipo de respuesta con estos medicamentos, con estos grupos de medicamentos específicamente. Entonces, eso también lo debemos tener completamente claro para nosotros avanzar en el proceso del manejo de la enfermedad acidosa. También recuerden que reducen la secreción de ácido. Ellos están relacionados con el tema de los alimentos. Estos medicamentos hay que saberlos usar para evitar cualquier tipo de inconveniente con la efectividad de los mismos. Eso también es clave que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Bueno, la absorción, destino y eliminación se absorben rápido por vía oral. Concentraciones plasmáticas en 1 hora, vida media 2 a 3 horas, se excretan en gran medida por la orina. Eso es más o menos lo que nosotros encontramos en la mayoría de estos medicamentos. Pueden prolongar la vida de ciertos fármacos, ya lo habíamos visto con los antiácidos que vimos en la clase pasada: fenilidantoína, teofilina, fenobarbital, ciclosporina y benzodiazepinas. Y aquí un tema muy importante: las aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué sirven? ¿En qué casos los usamos? ¿Para qué nos van a servir? Entonces nosotros vemos que estos medicamentos nos sirven para úlceras duodenales y gástricas. Ya sabemos que no van a ser los principales, pero nos sirven para el síndrome de Zollinger-Ellison. Ya sabemos que es una hipersecreción por un tumor, puede ser un gastrinoma. Para el reflujo gastroesofágico, la duodenitis y la hemorragia de vía digestiva. Entonces ahí tienen ustedes razones o momentos en los cuales, o patologías en las cuales nos van a servir de mucha importancia, nos van a servir los antagonistas de receptores H2 o anti-H2. Los efectos adversos son raros, pero se dan: cefalalgia, mareos, náuseas, mialgia, erupciones, pruritos, somnolencia y confusión. Entonces ustedes van a ver allí una cantidad de efectos muy claves, muy importantes a tener en cuenta con el uso de estos medicamentos. Tenemos algunas presentaciones. Ya ustedes, la ranitidina es un medicamento antiguo, muy usado, muy conocido. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta el uso de ese medicamento con diferentes presentaciones. Entonces, la dosis, ahí la tienen: tabletas, vienen tabletas de 25, 150 y 300, y ampollas de 50 miligramos por 12 cc. Entonces tenemos que saber en qué momento, cómo se usan y toda la importancia que tienen estos medicamentos en estos pacientes. Tenemos la mezcla de la ranitidina con el bismuto citrato. Recuerden que el bismuto citrato lo habíamos mencionado por allá para el Helicobacter pylori. Entonces, en pacientes con algún tipo de afectación en donde hay Helicobacter pylori, podría ser esta otra opción de tratamiento o de uso en este tipo de pacientes. Tenemos la famotidina, que es otro de la familia, directamente. Otra presentación, el Gastrum. Esto lo ven ustedes en televisión muy frecuentemente en los comerciales de este medicamento, el Gastrum.
Y tenemos, por último, en esta línea, la nisatidina, que también hace parte de la familia, con su nombre comercial ACID. Esos son los medicamentos que corresponden a esta familia. ¿Queda claro los anti-H2 o inhibidores de receptores H2? Sí, doctor. Entonces, fíjense que es muy sencillo el manejo o uso de estos medicamentos. Tenemos los bloqueadores de la bomba de protones, también llamados inhibidores de la bomba de protones. Ahí ven ustedes los más conocidos, el omeprazol, lansoprazol, el pantoprazol, exomeprazol y rabeprazol. Ahí tienen varias opciones para el uso de cualquiera de ellos. Entonces son bases débiles, estables y liposolubles. Inhiben la secreción, ya ustedes saben cuál es el mecanismo de acción. Recuérdenme cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Ellos inhiben la capacidad de bombear protones. ¿Y qué logras con eso, doctora? ¿Qué logramos con eso? Que sean bases débiles. Y al final, ¿qué importancia tiene eso? Toda la importancia del mundo. ¿Cuál es toda la importancia del mundo? Estos medicamentos a nosotros nos pueden disminuir de manera considerable la acidez, completamente la acidez. ¿Listo? Esos son los efectos que están relacionados con ellos. Por eso el mecanismo de acción es muy importante. Bloquear esa bomba de protones, que es una bomba relacionada directamente con el tema de la liberación de ácidos. Vienen disponibles en diferentes presentaciones, orales, en cápsulas, ampollas, se absorben rápido en el intestino y ya sabemos que si hacemos el tratamiento adecuadamente podemos reducir en un 95% la acidez, ya eso lo habíamos dicho en la introducción. Y si nos vamos a las aplicaciones terapéuticas o indicaciones clínicas, son muy parecidas a las que vimos con los anti-H2, enfermedad acidopéctica, úlcera gástrica, esofagitis, síndrome de Zollinger-Ellison y hemorragia digestiva alta. La pregunta sería la siguiente, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sirve para las mismas aplicaciones clínicas los anti-H2 y los inhibidores de la bomba de protones? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuéntenme a ver, entre un grupo de medicamentos y otro. De que estos últimos son más que todo considerados para el tratamiento, pues para la acidez, porque ellos tienden a inhibir la bomba de protones y por ende va a disminuir, sí, disminuye considerablemente la acidez. En cambio los otros pues no son como que tan adecuados para eso. ¿Qué me dice el resto? Que los inhibidores de la H2 bloquean parcialmente la producción de ácido, en cambio los inhibidores de la bomba ATPasa, sí, los inhibidores de la bomba ATPasa bloquean directamente toda la producción de ácido. Además también el efecto contra la acidez es mayor en los bloqueadores de la bomba de protones. Además también los bloqueadores, los de H2, ellos se han dejado de utilizar actualmente porque ellos tienden a tener una rápida acción y los han sacado. Muy bien, perfecto. Entonces fíjense que tienen las mismas indicaciones. Entonces, ¿de qué dependerá? De la severidad, dependerá de muchas cosas ahí puntuales que ustedes deben tener en cuenta. Muy bien, excelente. Entonces, ahí vamos nosotros diferenciando unos de otros y a ustedes en su sabio conocer y entender utilizarán los unos o los otros. Los efectos adversos, trastornos gastrointestinales, náuseas, las cefaleas, mareos, perdón, las cefaleas y erupciones cutáneas que se pueden llegar a presentar. Eso es fundamental e importante tener en cuenta porque siempre, ya ustedes saben que se van a presentar efectos adversos con los medicamentos. Las interacciones, las conocidas, reducen el metabolismo de la fenileantoína y el diazepam. Siempre hay que tener en cuenta muy bien todas las interacciones farmacológicas que se puedan llegar a presentar y ustedes van a ver diferentes presentaciones de estos medicamentos.
Aquí tienen el Oraxole, nombre comercial, cápsulas de 20-40. Recuerden, estos medicamentos se toman en ayuno. Eso es importante que lo tengan bien presente completamente. Ahí tienen el Omeprax, generalmente lo consumimos antes de la ingesta de cualquier tipo de comida. Ya habíamos dicho que los antiácidos se usaban con el tema de la acidez. Esto es un tema completamente diferente, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a mirar con este tipo de medicamentos. Tenemos el lansoprazol como gastro, cápsulas de 15 y 30, independientemente que sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, más o menos las indicaciones y el uso de ellos son muy similares. Ahí tienen el lansoprazol, como Lansopet, ahí tienen el Subcal, todos estos son nombres comerciales, y uno de los más conocidos en el medio, que es el Segregan, que es el pantoprazol. Esos son los medicamentos que nosotros vamos mirando y vamos manejando con respecto a todo el tratamiento y manejo de la enfermedad acidopéctica, específicamente relacionadas con los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que es exomeprazol. Aquí la diferencia básicamente son los precios. Las diferencias van a ser si están o no relacionados o están o no o hacen parte directamente de el plan obligatorio de salud, si toca prescribirlo por aparte para poderlo consumir, si la EPS lo da o no lo da, pero en general ellos están directamente relacionados con eso. Y ahí tienen el Pariet, que es el rabeprazol, uno de los ejemplos que nosotros vamos a ver directamente relacionados con él. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Claro los inhibidores de la bomba? Doctor. Sí, doctor, todo claro. Bien, bueno. Entonces ya vimos los antiácidos, los anti-H2, los inhibidores de la bomba. Vamos a ver ahora los protectores de la mucosa. ¿Dónde actuarán los protectores de la mucosa? A, en la célula epitelial superficial. B, en la célula parietal. C, en la célula enterocromafín. D, ninguna de las anteriores. Respuesta. En la A. Superficial. La célula Ok. epitelial superficial. Perfecto. Entonces actúa en la célula epitelial superficial. Muy bien. Entonces, recuerden que este medicamento dijimos que lo usábamos mucho para las lesiones relacionadas o dadas directamente por úlceras. Con úlceras. Entonces, nosotros vamos a ver qué pasa con este medicamento. La prevención de úlceras por estrés, en las úlceras como tal, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, el sucralfato es una sustancia viscosa. Ya habíamos dicho que estaba formado por octasulfato de sacarosa, ayuda a la cicatrización, ayuda al formar y a cicatrizar heridas, ayuda a regenerar ese tejido dañado, por eso tiene la sacarosa, que es un azúcar. Y tenemos que se mezcla directamente, ese medicamento está hecho mezclado con el hidróxido de aluminio. Y ya vimos que el hidróxido de aluminio tiene efecto antiácido, entonces vamos a mezclar un antiácido directamente con un medicamento que nos ayuda a mejorar las lesiones que se puedan generar por una úlcera y demás. Es insoluble en agua, acción amortiguadora, ya saben que es amortiguador porque ellos se relacionan directamente por el octasulfato de sacarosa, ayuda a fijar sales biliares y necesita un medio ácido para actuar. O sea, si hay buena acidez, él tiene buena acción porque va a ser su efecto relacionado directamente con ese tema de acidez y demás. El sucralfato, miren el mecanismo de acción, se adhiere al tejido necrótico, se pega al sitio donde está la lesión, sirve como barrera, ayuda a cicatrizar. Por eso les decía que básicamente él está muy de la mano con todo eso que estamos mencionando. Una cicatrización, una ayuda directa que tiene que ver con la forma como vamos a ayudar a que ese tejido necrótico o ese tejido lesionado se va a recuperar. ¿Para qué sirve? Básicamente para úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis y prevención de úlceras de estrés. ¿Cuál es la primera gran conclusión de esto? Pregunto.
¿Utilizaríamos un protector de la mucosa gástrica para la enfermedad acidopéctica, para la gastritis? Cuéntenme a ver. No. No, cierto. Entonces, estos medicamentos tienen unas indicaciones Cuando ya hay específicas. lesiones. Exactamente. Entonces, nosotros no vamos a pretender arreglar un problema de acidez, de gastritis, a punta de un medicamento como el sucralfato. Aquí necesitaríamos necesariamente otro tipo de medicamento. Entonces, ¿con quién podríamos mezclar perfectamente los protectores de la mucosa? Cuéntenme. ¿Con qué grupo de medicamentos lo podríamos mezclar perfectamente y nos daría muy buenos resultados? Con el inhibidor de la bomba. Muy bien. ¿Con quién más? Con los H2. Con lo que acabamos de dar. Bien, entonces, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener muy presentes. Aquí tienen los efectos adversos del sucralfato, son escasos, estreñimiento por el aluminio, ¿sí? Reducen la biodisponibilidad. Fíjense que todos estos medicamentos que están relacionados directamente con el tubo digestivo, obviamente, por esa vía se dan alimentos, por esa vía se dan muchos medicamentos, entonces ellos pueden estar directamente relacionados y nos pueden llevar a unas respuestas negativas o a dar temas que de pronto no son tan importantes y pueden reducir de manera significativa el efecto del medicamento. Entonces, siempre tener en cuenta todo ese tipo de reacciones que se puedan llegar a presentar. Ahí tienen el Antexin, nombres comerciales. ¿Sí? Tabletas de 500. Miren, una hora antes de las comidas. Ahí está la Surcral, otro de los grupos de los importantes a tener en cuenta allí. Entonces, ahí van ustedes viendo y relacionando medicamentos diferentes en el manejo o trabajo directo que vamos haciendo con todo este tipo de medicamentos directamente, muy claramente, en la enfermedad acidopéctica como tal. Bueno, pasamos ahora a los análogos de las prostaglandinas. Ahí recuerdan ustedes el misoprostol. Si es un análogo de la prostaglandina, cuéntenme qué van a hacer. Disminuir la inflamación. ¿Sí? Hay una cosa Ellos más. inhiben la secreción de ácido y acumulan el muco, o sea, funcionan como protectores de la mucosa también. Entonces, moco y bicarbonato están muy relacionados allí, muy bien. Eso es, así es. Entonces, es un análogo semisintético de las prostaglandinas, utilizado para prevención y tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Recuerden que no son de elección, ojo con eso. Ahí uno tiene que aprender a diferenciar un medicamento cuando es de elección o cuando no. No son de elección, entonces hay que tener en cuenta esa parte, porque los de elección, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería la primera elección en acidez? Inhibidores de la bomba. Inhibidores de la bomba de protones. Muy bien. Entonces, ellos están relacionados con ese tema. Miren las indicaciones. Prevención en la enfermedad ulcerosa, agente citoprotector de segunda línea, por eso les decía que no son de elección para nada. Y ellos pueden llegar a producir aborto. ¿Y por qué razón? Porque dijimos también en la clase introductoria que estos medicamentos actúan aumentando la contractilidad del músculo liso. Recuerden que el útero es músculo liso y esa contractilidad al aumentarse pueden llegar a producir abortos. Inclusive, en muchas ocasiones lo utilizan como abortivo. Por eso. Entonces, ¿cuál sería la primera contraindicación para el uso de este medicamento? El embarazo. Embarazo, muy bien. Pero el principal efecto adverso de él es la diarrea. ¿Y por qué será? Porque recuerden que el tubo digestivo es músculo liso. Entonces nosotros debemos tener
claro esa parte directamente para poder identificar y poder sacar todo lo que tiene que ver con el tema de los efectos adversos. En este caso, muy relacionados con esta parte. Espérenme un segundito. Bueno, entonces continuamos. Aquí tienen presentación, la más antigua, ya prácticamente este medicamento lo descontinuaron, el Citotet, que es el misoprostol. Se ha usado mucho para el tema de como abortivo, ya les había dicho. Y aquí está
otro análogo de este mismo grupo misoprostol, que es el Citil-B, nombre comercial, otro de los medicamentos más conocidos de esto. Dentro del grupo de estos medicamentos hay uno que se utiliza como antidiarreico, porque tiene efectos directamente sobre el Helicobacter pylori, y es el succilato de bismuto. Se conoce comercialmente, entre otros, como Bisbacter. Propiedades antimicrobianas y antidiarreicas. Ya sabemos que hablamos de antimicrobiano, ya ustedes sabrán. Y por ese tema nosotros estamos hablando directamente de diarrea. Tiene efecto, actividad contra el Helicobacter pylori, y nosotros lo mezclamos y buscamos la manera de buscarle salida con respecto a todo lo que se relaciona con ese tipo de microorganismos, que ahorita lo vamos a ver en detenimiento. Entonces, este medicamento está aquí porque tiene efecto contra el Helicobacter, y estamos hablando que el Helicobacter es una de las causas de trastornos directamente relacionados con la enfermedad acidopéctica. Entonces lo utilizamos en tratamiento y profilaxis de la diarrea del viajero, diarreas infecciosas, erradicación del Helicobacter pylori. Obviamente que no va a ser de elección para el Helicobacter pylori, pero sí nos puede servir. Pueden producir heces oscuras y algunas tinciones en la lengua, sangrado, reacciones de hipersensibilidad, dentro de sus efectos adversos más conocidos o más estudiados. Contraindicado, hipersensibilidad a los salicilatos, asociados a ASA, pueden producir salicilismo. Recuerden, esto nos va a aumentar de manera significativa, de manera muy importante, todo el tema de la concentración de salicilatos, conocidos como Bisbacter, ya lo había mencionado, es uno de los conocidos, y tenemos el Pectobismol, que es otro de los nombres comerciales de estos subsalicilatos que se usan. Realmente lo usamos más que todo para el tema de la enfermedad diarreica, más que para acabar o contrarrestar un Helicobacter pylori como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. No, Bien, doctor. entonces, como yo le dije, este capítulo es muy sencillo. Debemos tenerlo completamente claro. Bueno, y entramos a hablar del Helicobacter pylori. Muy importante, porque en la génesis, en el origen, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad acidosa, aparece el Helicobacter pylori. En cáncer, en linfomas gástricos, ya lo habíamos mencionado en la introducción también, aparece el Helicobacter pylori. Entonces, lo primero, recordar que es un bastoncillo gram negativo, productor de enfermedad inflamatoria gastrointestinal, y está relacionado con úlceras y con patología cancerosa. 70-90% de las úlceras duodenales y gástricas tienen Helicobacter pylori, eso es un dato importante. Pero el Helicobacter no siempre es malo. Él tiene funciones protectoras. Aquí está, estimula la aparición de citoquinas, producción de amonio para contrarrestar algunas alteraciones que se puedan dar. Algunas sales biliares son desnaturalizadas, disminución de los niveles del óxido nítrico, incrementan la presión del esfínter esofágico. Recuerden, si el esfínter esofágico inferior está relacionado directamente con esto, incrementa los niveles de gastrina, sirve como barrera antirreflujo. Entonces, fíjense que el Helicobacter, que es un comensal del tubo digestivo, en condiciones o en concentraciones normales, nos va a producir efectos favorables, pero en algún momento determinado puede llegar a producir un daño irreparable a nivel del tubo digestivo, entre esos los linfomas o los carcinomas gástricos. Entonces, por eso es fundamental e importante tenerlo muy en cuenta. La fisiopatología, aquí la tienen, la voy a colocar 5 minuticos para que la miren, a ver quién me la explica bien explicadita, qué es lo que pasa con el patógeno a nivel de la mucosa gástrica. Listo.
Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Sí, nadie más. Lo hago yo, pero voy a esperar un momento. ¿Qué dijo, doctora? Se le abrió el micrófono. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Que si nadie más pues quiere, yo lo puedo hacer. Hágale. Bueno, pues prácticamente, o sea, aquí ocurre como tal, nos muestran la reacción inmune frente a este microorganismo. Vemos que aquí esta bacteria, que es Helicobacter pylori, pues va a empezar como tal, inicia la respuesta inmune, porque miren que aquí vemos a las células epiteliales de la mucosa gástrica y este funciona como, bueno, el Helicobacter pylori se comporta como un antígeno y miren que viene la célula dendrítica que se encuentra pues debajo de ese epitelio y se la presenta como tal a las células T o linfocitos T, y los linfocitos T pues a través de citoquinas, interleuquinas comienzan la cascada de la inflamación y ¿Qué pasó? ¿Se le fue? ¿Terminó? Entonces, ¿cuál es la Doctor, conclusión aquí? ¿puedo? Sí, claro, hágale. Bueno, lo que yo entiendo es que el Helicobacter pylori, pues ella va a causar daño sobre las células epiteliales pues directamente, y ellos van a estimular lo que son las citocinas proinflamatorias. Entonces lo que ellos van a hacer es, como vemos ahí, ellos van a inducir pues una respuesta inflamatoria en la mucosa, que esto se va a dar por la activación o la infiltración pues de esas células mononucleares y de los neutrófilos, y también pues van a dar como producto lo que es una mucosa gástrica infectada. Ya, doctor, me escucha, qué pena. Siga, estoy escuchando. Bueno, se me fregó el interno un momento. Bueno, mire, luego de que haya ocurrido la presentación y todo eso, no solamente da una inflamación, sino que prácticamente ocurre como una disminución de la autotolerancia por parte del sistema inmune, porque como él ve ese antígeno en la mucosa, pues empieza a destruir esas células infectadas y eso es lo que causa como tal lo que son las úlceras gástricas. ¿Sí se escuchó? sí se escuchó. Sí, todo perfecto. Bueno, listo. Entonces, lo otro que vamos a ver aquí es, efectivamente, una alteración que se da directamente por ese microorganismo, por ese patógeno. Nos va a producir unas alteraciones que se van a ir reflejando de la siguiente manera. Quiero que tengan en cuenta los siguientes puntos. Causa de fracaso en la erradicación del Helicobacter pylori. Medio gástrico no acto. Resistencia bacteriana. No se les olvide que es una bacteria. No se les olvide que si no hacemos bien las cosas, eso se nos puede convertir en un problema, ¿cierto? La resistencia bacteriana, inactivación de enzimas. Hay otros temas importantes, la duración del tratamiento. A veces hacemos el tratamiento por 3, 4 días, ya nos sentimos mejor y suspendemos. Distribución y concentración de medicamentos inadecuados. Ahí hablamos de temas asociados, puede ser a la dosificación, o puede ser también por temas de resistencia bacteriana, fenómeno inóculo y el fenómeno biofil, agregación de bacterias, formación de placas y dificultad para el manejo adecuado de los mismos. Esos son algunas de las causas de fracaso en la erradicación del helicobacter. ¿Cuándo lo vamos a tratar? Ojo con esto. Indicaciones de tratamiento indiscutibles. Sí o sí trato yo el helicobacter. Pacientes con úlcera gástrica o duodenal activa con historia de úlcera. ¿Qué dijimos? Que la mayoría de las úlceras están asociadas al helicobacter. Pacientes con linfoma gástrico o con cáncer gástrico. ¿Qué dijimos? Que el linfoma gástrico y el cáncer gástrico tienen una relación con el Helicobacter pylori. Eso también es clave tenerlo en cuenta.
Indicaciones de tratamiento. Ojo, ¿cuándo lo tratamos? Pacientes con dispepsia funcional en zonas con gran incidencia. ¿Qué es una dispepsia funcional? Sensación de plenitud, acidez, sensación de agriera permanente. Entonces todo eso nos va a llevar en un momento determinado a un criterio de manejo clínico o manejo de tratamiento específico. Pacientes con historia familiar de cáncer, tenemos que tratarlo sí o sí. Eso también es otro tema importante a tener en cuenta en los pacientes en los cuales sospechamos o creemos que hay que hacer el tratamiento del Helicobacter. Paciente con gastritis severa que ha sido diagnosticado por endoscopia y histología. Paciente que tiene la gastritis severa, le hacemos una endoscopia y le hacemos una biopsia y encontramos la presencia del Helicobacter. Entonces ahí ese paciente sí o sí hay que tratarlo. Eso no tiene vuelta de esquina, eso no tiene nada que inventar. Perdón un segundito. Me adelanto esto. Esperemos un segundito. Pacientes cuya histología reporta cambios metaplásicos. Recuerden que la metaplasia y la displasia son signos de alerta relacionados con cáncer. Entonces, cuando aparecen esos signos de alerta, nosotros tenemos que sospechar a nivel gástrico que puede haber Helicobacter y hay que hacer el tratamiento. Bueno, y llegamos a lo más importante aquí dentro del proceso y es el tratamiento. ¿Cómo vamos a erradicar el tratamiento? Lo primero, el Helicobacter. Lo primero a tener en cuenta siempre es que no vamos a hacer monoterapia. Lo segundo, en tener en cuenta que no lo vamos a hacer con antiácidos. Entonces, les voy a presentar 4 esquemas de tratamiento y ustedes de los 4 van a escoger uno que consideren el mejor y me van a explicar por qué razón es el mejor. ¿Listo? ¿Todos me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a arrancar. El esquema de tratamiento dice, tratamiento triple erradica al microorganismo en un 90%. Tenemos claritromicina, amoxicilina o metronidazol. Un inhibidor de la bomba de protones, que siempre debe ir. Y podemos utilizar, si hay la presencia de úlcera, algún antisecretor, entre esos el sucralfate que hablamos anteriormente. Entonces tenemos un medicamento como la claritromicina, la amoxicilina, o lo podemos reemplazar por el metronidazol y el inhibidor de la bomba de protones. Ese esquema lo vamos a llamar esquema 1. El segundo esquema lo llamamos esquema 2, subsalicilato de bismuto, metronidazol más tetraciclina, más un inhibidor de la bomba de protones. Ahí tienen esa opción como esquema número 2. Tenemos el esquema 3, amoxicilina, metronidazol y un inhibidor de la bomba de protones. Y tenemos el esquema número 4, amoxicilina, levofloxacina y el inhibidor de la bomba de protones. Entonces, ustedes escogerán, repito, esquema 4, amoxicilina, levofloxacina, esquema 3, amoxicilina, metronidazol, esquema 2, subsalicilato de bismuto, metronidazol más tetraciclina, y el esquema 1, claritromicina, amoxicilina, inhibidores de la bomba de protones. ¿Listo? Listo, Doc, perfecto. ¿Quién arranca? ¿Quién nos dice cuál esquema utiliza? ¿Y por qué razón?
¿Qué dijeron? Doctor, yo iría con el del el Subsalicilato subsalizato. Sí, ese. yo iría sí, con el de ese esquema, porque estuve viendo y escogí ese por lo menos porque tiene el subsilato ese, lo siento, que nos va a ayudar a nosotros a proteger la úlcera en caso de que esté formada. O sea, si tenemos infección por Helicobacter pylori, lo más probable es que sí. Entonces la va a proteger. Y en cuanto al lo otro que se da ahí es abajo también eso. Sí. Y bueno, yo lo escogí por eso y porque dice que, ay, por aquí lo anoté, lo de la tetraciclina por su espectro, porque es contra microorganismos tanto gram positivos como gram negativos, aerobios y anaerobios, entonces nos cubre en totalidad. Y como el Helicobacter pylori de por sí es un gram negativo, si no estoy mal, entonces yo escogería eso. Perfecto. ¿Alguien más opina? Yo escogería también el primero, pero aparte de eso también le agregaría algún medicamento o algún suplemento al paciente que le pueda restaurar la flora bacteriana. Ajá. También es válido. Usted escogería el esquema 1 entonces. Sí, señor. Bueno. ¿Alguien más opina? Entonces, cualquiera de los 3 esquemas, de los 4 esquemas sirven. El de elección realmente es el esquema 1. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? La especificidad es muy importante. Entonces tenemos la claritromicina. ¿Qué dijimos la claritromicina? Que era un ¿qué? Un macrólido, ¿será? Sí, doctor. Ajá, que actúa muy bien contra el Helicobacter pylori y el Campylobacter jejuni. ¿Recuerdan cuando vimos antibióticos? Entonces, por esa razón, estamos hablando de que es muy específico contra el Helicobacter pylori. Entonces, por esa razón, nosotros usamos ese medicamento y tenemos muy bueno. Y además tenemos la amoxicilina con un buen espectro. Lo que dice su compañero de su compañera del esquema 2 también es válido. Nosotros podemos usar el esquema 2. También nos puede dar un buen resultado. Pero entre el esquema 2 y el esquema 1 me quedo con el esquema 1 por lo que les acabé de explicar. La especificidad, pero efectivamente tenemos muy buenos resultados en uno o en otro momento. ¿Listo? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Entonces, Doctor. ¿qué debemos tener en cuenta para tratar a un paciente con una enfermedad acidopéctica o similar? Proteger la mucosa y disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Pasamos a otro grupo de medicamentos que son los laxantes. Vamos a hablar de qué. Si yo hablo de laxantes, ¿de qué vamos a hablar? La imagen lo dice todo. Eliminación de eso. Exactamente. Entonces vamos a hablar de los fármacos que afectan el flujo de agua y la motilidad gastrointestinal. Vamos a hablar de medicamentos que van de la mano con problemas de estreñimiento. Nosotros vamos a mejorar este proceso y para eso utilizamos los laxantes. Entonces los laxantes se relacionan directamente, vamos a encontrar
que ellos producen retención de líquido en el contenido del colon y tienen efecto directo e indirecto en la mucosa del colon. ¿Qué significa que producen retención de líquido? Cuénteme a ver. ¿Para qué yo necesito que me retenga el líquido? Para que no se deshidrate el paciente. No, estamos hablando, ojo, en el contenido del colon. ¿Cuál es el problema del paciente estreñido? Cuéntenme. Para ablandar las heces, doctor. Muy bien, un reblandecedor de las heces. Muy bien. ¿Y para qué necesito que haya un efecto directo e indirecto en la mucosa del colon? ¿Qué aumento con eso? La contractilidad. Y recuerden que el paciente tiene un problema de retención, heces duras y motilidad lenta. Entonces yo necesito que se retenga el agua, que se me reblandezcan las heces, que se aumente la contracción y el paciente pueda tener una deposición placentera. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, los laxantes incrementan la motilidad intestinal, producen irritación local y pueden actuar sobre el plexo de Auerbach, que está muy relacionado. Entonces, vamos a ver la clasificación de los laxantes. Fibra dietética y laxantes formadores de bolo. Fibra dietética y laxantes formadores de bolo son los laxantes más simples, los que se usan en estreñimientos muy leves, porque generalmente son alimentos que nosotros vamos a ver, polisacáridos, tanto naturales como sintéticos, son derivados de cereales la mayoría, cáscaras de semilla, lo que son los salvados, el salvado de trigo es una de las opciones que nosotros vamos a ver y vamos a registrar en estos pacientes. Entonces, clave importante que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, nosotros con esos alimentos, con esas recomendaciones, vamos a lograr tener una adecuada digestión y vamos a evitar que se formen esas heces duras y que el paciente tenga estreñimiento. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a tener esos laxantes como lo más sencillo. ¿Qué hacen ellos? Fijan agua, recuerden, ablandan las heces, incrementan el volumen, incrementan la masa fecal, aumentan el crecimiento bacteriano, producen aumento de la contractilidad y se produce la defecación. Entonces, esos son las fibras más importantes que vamos a tener, que vamos a relacionar allí. Estos producen efectos adversos muy pocos realmente, comparativamente con otro tipo de laxantes, reacciones alérgicas, flatulencia, borborismo, obstrucción. Raro, hay algunos que lo producen, pero generalmente los que son naturales no producen esos efectos. Entonces ustedes van a ver aquí, por ejemplo, el Fibogel, Plántago, vienen en sobres. La recomendación número 1, usted echa el sobrecito en agua y debe consumirlo inmediatamente. No esperar que se dé complicación con respecto a ese tipo de sustancias porque se vuelven amargas. Entonces la recomendación que uno le hace al paciente es consúmalo en el menor tiempo posible para de esta manera tener un mejor efecto y evitar algún tipo de daño por los efectos adversos. Aquí tienen otro, el Agiolax, también es muy conocido. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Por eso es que a los pacientes obesos, bueno, yo he visto distintos tratamientos en donde ellos, pues, particularmente toman mucha fibra. Es con el fin de aumentar las deposiciones. Para mejorar el tránsito intestinal, efectivamente.
Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. A mí una vez me mandaron, por ejemplo, alguien me recomendó unas fibras que me hacían ir varias veces al baño con la intención de desgastar. Pero después de cierto tiempo yo la inicié a tomar y resulta y pasa que se me alteró la flora bacteriana y me Total. causó una enfermedad gástrica. Me tocó que ir a un gastroenterólogo y él me indicó que eso era súper fatal. Entonces, ¿por qué hay esos medicamentos en el mercado, profe? No, lo que pasa es que usted va a encontrar de todo. Son cosas que no tienen ningún tipo de regulación. No hay medicamentos para desgastar haciendo deposiciones. No, eso no es la vía para desgastar. Estamos hablando de sustancias directamente. Espérenme un segundito. Entonces ustedes tienen que entender que nosotros tenemos que tener un equilibrio en todo. Cuando el equilibrio se pierde, allí sí estamos graves. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué me dijeron? No, doctor. No, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Estamos hablando de las fibras. Aquí tienen otros, como les decía, el sabor ese tremendo que tienen, amargo, es el que los hace, en muchos casos, completamente contraindicar o descontinuar su uso, porque ellos nos producen esas sensaciones que no nos dejan en un momento dado continuar o ejecutar un tratamiento. Bueno, aquí tienen otro, nombres comerciales, y quiero referirme a estas. Las fibras dietéticas y laxantes formadores de bolo. Tenemos el salvado de trigo. Natural, muy conocido, económico, pero no lo usamos para estreñimiento severo, ¿cierto? Estos son, más que todo, lo usamos en algunos casos para manejar estreñimientos muy leves. Entonces, esos son las fibras dietéticas y laxantes formadores de bolo, los más sencillos. Seguimos con los laxantes salinos y osmóticos. Si son salinos, son sales, y osmóticos tienen que ver con agua, ¿cierto? Entonces, aquí está el sorbitol, aquí están sales de magnesio, sulfato y demás. No se absorben, ellos van a ayudar en el proceso. Y aquí aparecen algunos muy conocidos. ¿Qué hacen ellos? Ejercen presión osmótica, por eso se llaman laxantes osmóticos. Directamente tenemos que pueden producir náuseas por su sabor amargo, lo mismo de los anteriores, y cuando los dosificamos en exceso podemos producir diarrea y obviamente deshidratación, porque nos vamos al extremo del paciente que no puede hacer una deposición a un paciente que hace una deposición severa. Y en la utilidad clínica nosotros la usamos para ciertas ayudas diagnósticas útiles para vaciar el intestino antes de procedimientos quirúrgicos o algún tipo de reacciones directamente
para el manejo o para el diagnóstico a través de algunos estudios como las colonoscopias o las rayos X. Este es otro grupo, pero se llaman laxantes salinos y osmóticos. Son los intermedios entre las fibras dietéticas y los estimulantes, que son los más severos. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos: polietilenglicol como en Forlax, y aquí está el famoso Trabat, que es muy usado por radiología y por los que hacen algún tipo de manejo o tratamientos en personas que van a ser sometidas a algún tipo de procedimiento quirúrgico a nivel gastrointestinal. Tienen ustedes ese medicamento como tal. Y por último, en esta familia tenemos los laxantes estimulantes. Estimulantes son los más fuertes, promueven la acumulación de agua y electrolitos, producen irritación local sobre el plexo y estimulan la motilidad intestinal. Entonces ustedes van a ver una cantidad de respuestas y reacciones que tienen que ver con estos famosos laxantes estimulantes. Lo utilizamos para preparación de colon, para estudios y procedimientos, para el estreñimiento o constipación crónica. Fíjense que usted en una constipación crónica, un paciente que dura 7 o 8 días sin ir al baño, no va a usar un salvado de trigo, por ejemplo, un cereal. El cereal lo utiliza como un complemento, pero no como diagnóstico definitivo, desde ningún punto de vista. Entonces, eso también debe usted tenerlo en cuenta para evitar cualquier tipo de alteraciones. ¿Qué van a producir ellos? Lo mismo, los excesos, deshidratación, diarrea, que pueden producir inclusive daño a nivel de la mucosa, del enterocito directamente. Eso también debemos tenerlo en cuenta, porque aquí vamos a producir un efecto severo, ¿cierto? Que es muy importante, fundamental, al final del proceso del tratamiento que hacemos. Aquí tienen varios conocidos. Sí, dígame. Entonces, en los casos donde ellos producen daño a nivel del enterocito, pues en la propia mucosa, podrían verse casos de hematoquesia. Sí, claro, pueden producir todas las lesiones que usted quiera relacionadas con ellos directamente. Espérenme un segundito. Bueno, entonces estábamos en el efecto laxante. Estaba contestando a la compañera, efectivamente puede producir cualquier tipo de lesión, ¿oyó? Cuando hay exceso o cuando hay algún tipo de respuesta no adecuada por el uso de estos medicamentos. Entonces ustedes van a ver el aceite de ricino, muy conocido, se utiliza por vía oral. Ustedes le dan ese frasco y se lo tiene que tomar todo para vaciar el tubo digestivo. Se van en diarrea, deshidratación, malestar en general. Tenemos los laxantes estimulantes como los xenóxidos, el Naturet, presentación de que usted quiera, el Laxacol, muy conocido también, ¿sí? Tenemos el Dulcolax, este sí es más, entre comillas, más fino, porque ahí tenemos comercial en televisión del Dulcolax, no porque sea mejor que los otros, sino porque simplemente se utiliza. Y tenemos este que es muy viejo, el Agarol,
Muy económico, un frasco grande que viene. Ese es otro de los que es el picosulfato sódico, conocido como agarol. Listo, preguntas de los laxantes. No, doctor. No, doctor. Bien, entonces, ¿todo bien? Muchachos, entonces Sí, doctor. yo me tengo que desplazar de un sitio a otro ahora y tengo clase a las 4, entonces vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos. A las 4 tenemos clase mañana, ¿cierto? Sí, Sí, señor. doctor. Mañana terminamos. Listo, doctor. Sí. Avanzamos, vamos a ver si logramos terminar mañana el capítulo de gastro. Entonces, estamos hablando. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Usted también.